Ya está con nosotros Juan Manuel Telechea, él es economista, es director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala y además autor cada 15 días de un newsletter que hace una tarea, un newsletter que pueden leer en Cenital, además, aclaro para quienes quieran sumarse, recomiendo mucho, que hace una tarea importantísima, que es traducir temas que son muy importantes, pero también muy complejos, y hacer que los pueda entender cualquiera, y siguiendo la máxima jaurechiana que comentábamos recién fuera del aire, un economista que puedes entender te deja la tranquilidad de que no te está cagando. Para no poner la carga de la prueba sobre el acusado. Juan, bienvenido, buen día, gracias por estar acá en el Destape y venir a charlar y hacer un poco de ese laburo didáctico que haces con nosotros, que me parece súper importante. Hay varios temas para charlar. Leí la última entrega del newsletter donde hablas del rol de las élites argentinas y creo que es un tema que además a nuestra audiencia le interesa mucho y ya vamos a llegar ahí. Pero primero de nada, quería preguntarte por la inflación, que es lo que más le interesa hoy en día a la gente, es lo que más está preocupado. Porque es el problema más importante para el bolsillo de los argentinos desde hace muchos años, pero también porque hay una lectura generalizada que es que también donde se juega parte este gobierno, si va a tener éxito político o no. Y estamos en un momento quiebre. El propio Milei venía diciendo, abril, mayo van a ser los meses más duros, después de esto vamos a recuperarnos, terminó la luna de miel, pasaron los grandes ajustes. Por lo menos la primera tanda, no sabemos si una de las incógnitas es si va a haber una nueva tanda de grandes ajustes en el tipo de cambio, en las tarifas y demás. Y entonces ahora es esa incógnita. ¿Le salió bien la jugada? Aclarando que ese bien no significa que nos vaya bien a todos, sino que por lo menos sirve para planchar la inflación, ¿o todavía está el riesgo de que vuelva a dispararse todo? Bueno, primero gracias por la invitación, Nicolás. Y sí, a ver, en primer lugar yo creo que si uno, digamos, mira estrictamente las variables macroeconómicas en estos meses, uno podría decir que el gobierno aprobó, ¿no? Quiero aclarar a qué me refiero con esto. Vos tenés una inflación que está bajando, ahora charlamos un poquito bien por qué. Tenés una brecha cambiaria que está en mínimos, por debajo del 20%, y tenés un Banco Central que acumuló ya casi 13.000 millones de dólares y las reservas hoy están, podríamos decir, las reservas netas están ahí, ¿no?, de ser positiva. Entonces, creo que cuando uno mira esas tres variables dice, bueno, la cosa funcionó. Lo que pasa es que cuando vos mirás la contrapartida o cómo eso se llevó a cabo, yo creo que ahí aparecen las dudas, ¿no? Por el lado de las reservas, lo que vos tuviste es, digamos, un banco central que dijo voy a autorizar a que importen no todo lo que quieran, eliminamos las CIRA, pero en realidad metió cupos. Entonces hoy tenés que los importadores están accediendo a cuentagotas a los dólares para poder importar. Y combinado con eso tenés este dólar blend, ¿no? Que los exportadores con el salto cambiario obviamente corrieron a liquidar los stocks que tenían, y eso por un lado le permitió al Banco Central acumular reservas y por otro plancharte la brecha. Ahí ya tenés un primer tema, que es que vos tenés unas importaciones que en estos meses, cuando vos empieces a liberar eso, te deberían empezar a impactar, ¿no? Después, por el lado de la inflación, yo creo que la gran mayoría de los economistas, incluso todas las consultoras, cuando vos mirás las proyecciones que tenían después del salto cambiario de diciembre, veían una inflación más alta para todos estos meses. Sí. Es más, incluso si uno agarra el último relevamiento del Banco Central, también daba más alto para marzo. O sea que creo que en ese sentido la inflación viene bajando, digamos, más de lo esperado. ¿Qué pasa? El tema es que cuando vos mirás por qué baja la inflación, bueno, ahí te encontrás con dos grandes elementos que no son sostenibles. Por un lado tenés el valor del dólar oficial, sí, ¿no? Principal elemento que te determina la inflación en Argentina, que está planchado desde esa devaluación o aumentando 2%, ¿no? Muy poquito, y que obviamente al aumentar tan poquito y por debajo de la inflación, lo que eso hace es que se esté abaratando constantemente. Así es. Eso entonces no es sostenible. Y el otro elemento que creo que no se charla demasiado, pero que es fundamental, es la recesión, ¿no? O sea, hoy tenés una recesión que es tremenda. Digamos, cualquier indicador que tomes de la industria, del consumo minorista y obviamente del poder de compra, los ingresos de la población, está por el piso. Entonces, si vos tenés un límite social que nunca sabemos bien dónde está, pero que existe, bueno, esas dos cosas no son sostenibles. Entonces hay que ver qué pasa ahora cuando
si esto empieza a caminar, ¿no? La experiencia en la Argentina muestra que más allá de que los límites sociales existen, en general los gobiernos se meten en problemas cuando el límite lo pone lo que se llama los mercados. Cuando tenés una corrida, lisa y llanamente. Digo, fue lo que le pasó a Alfonsín, fue lo que no le pasó a Menem, fue lo que le pasó a De la Rúa, fue lo que pudo controlar a duras penas Macri en la segunda mitad de su mandato, y fue lo que terminó controlando como pudo Massa cuando asumió después de esa corrida larguísima que hubo con el final del mandato de Guzmán y el interregno de Batakis. ¿Vos ves que el gobierno puede llegar a enfrentarse a una corrida en el corto mediano plazo o que ese peligro lo tiene conjurado? No, yo creo que es una gran pregunta y justamente, digamos, creo que si hay una implosión o alguna ruptura del esquema de este gobierno, en primer lugar lo deberíamos ver por ahí, ¿no? Digamos, creo que el límite social, si vos llegás a ese límite social, es como un problema muchísimo más grave. Sí, claro. Y me parece que antes de eso el mercado también olfatea estas cosas. Porque el mercado además cuando ve que está llegando a ese límite social, ve que no va a poder tomar ganancias y entonces se asusta. Claro, y arranca la corrida. Y entonces, justamente, cuando yo te decía que todo esto hoy estaba, digamos, entre comillas, funcionando, bueno, está funcionando también porque hoy mantenés el cepo. Entonces, yo creo que el gobierno, el problema que puede llegar a tener es enamorarse de ese cepo, ¿no? Algo que obviamente lo tenemos hace mucho tiempo, pero que si vos no lo liberás, bueno, en algún momento igual esa brecha sabemos que puede empezar a dispararse. No sabemos cuándo tampoco, ¿no? Porque el mercado de repente te puede olfatear algo que el resto no ve, pero que sí cuando arranca, después eso no para. Para ponerlo en términos más concretos, un buen escenario para el gobierno sería una inflación que mantenga el ritmo descendente, aunque sea muy suave todo este año, y que siga planchada hasta las elecciones del año que viene, que son el gran objetivo político con el cual Milei insiste casi todos los días, cuando dice, después de 2025 vemos. ¿Vos te imaginás un escenario en el cual se pueda sostener lo atamos con alambre 18 meses más? Bueno, primero que esto que decís vos, creo que lo firmaría él en cualquier seguro, lado, ¿no? O sea, que vos, por eso es el escenario digo, más pensar optimista acá, para pensar él. en Argentina, ¿no? 2 años es como el larguísimo plazo. Yo creo que en realidad para mí la primera discusión va a estar en el segundo semestre, ¿no? En realidad te dirá, primero en la transición a partir de ahora, de abril-mayo, donde empieza la liquidación de la cosecha, porque hay que recordar que los dólares del sector agroexportador son fundamentales para hacer esta transición. Como te decía, la actividad en un momento tiene que empezar a repuntar, los salarios, ya algunos datos están mostrando que podrían haber tocado piso, y esto que te contaba antes del acceso a las importaciones, bueno, todo eso implica necesidad de dólares. Y entonces esos dólares tienen que venir sí o sí del sector agroexportador, que hoy con los precios que tiene y con la dinámica que tiene el tipo de cambio oficial, bueno, ya hay algunos, ¿no?, de esos jugadores que están diciendo, mirá que si no me das algún tipo de beneficio, capaz que no liquido. Hay récord de venta de Silo Bolsas, por ejemplo. Exactamente, ¿no? También hubo algunos en Rosario que plantean esa cuestión. Y ahí está este tema. Yo creo que si esos dólares no llegan a aparecer o aparecen a cuentagotas, bueno, ahí vamos a tener solamente el primer ruido, ¿no? La primera, no sé si una corrida, pero sí seguramente algún tipo de traslado a la brecha que siempre sucede. Y la siguiente pregunta, que en todo caso, porque nos fijamos en la inflación porque, como decíamos, es la preocupación que viene arrastrando la sociedad argentina y porque es el número que el gobierno pidió que miremos de alguna manera. Así como Macri en su momento había hablado de la pobreza, Milei habla de la inflación. Ahora, a medida que nos vamos adentrando en este proceso, la gente empieza a mirar también lo otro, digamos, lo que le falta. El salario, el laburo, ya en algunos casos, y entra esta discusión sobre si la economía argentina se va a recuperar en B corta, si se va a quedar estancada en una L, si va a haber algo intermedio que es la pipa de Nike, como le dicen algunos, o si va a haber un serrucho en el cual se sube, se baja, se sube y se baja, sin que se estabilice nunca. Es un tema que vos también estuviste estudiando y que está bueno comentar. ¿Vos cómo ves el futuro de la economía argentina ya en lo que hace a la economía real, al PBI, y que eso se traslade obviamente a los bolsillos? Sí, a ver, como te decía antes, digamos, la recesión hoy es muy profunda, todos los indicadores te están mostrando una caída muy grande, en algunos rubros diría que hasta cercana a los niveles de la pandemia. Y ahí el punto justamente es, bueno, a ver cómo se va a dar esa recuperación, ¿no? Lo que el gobierno
le gustaría que suceda es que eso se haga en una forma de B. Los economistas le ponemos letras, ¿no? Sí. A este tipo de recuperación. La recuperación en B es que tan rápido como vos caes volvés a recuperarte, entonces uno podría pensar que para fin de este año o para principios del año que viene vos ya tendrías todo el nivel de actividad previo a la devaluación y todo esto que pasó en estos meses. Que ya era bajo, además, que ya era malo. Obviamente, tal cual, sí que ya era un nivel bajo para los términos de Argentina en los últimos 10 años. Lo que pasa es que cuando uno mira, ¿no?, cuáles son los elementos que están por detrás de esa recuperación, bueno, lo primero que uno tiene que ver es lo que es la demanda agregada, ¿no? Básicamente el consumo. En Argentina eso representa el 70% de la producción. Y para que aumente el consumo tienen que aumentar los salarios, tienen que aumentar los ingresos, las jubilaciones y, digamos... Y mantenerse el nivel de empleo. Claro, totalmente, las dos cosas. Y ahí el problema es que vos tenés, bueno, lo del empleo, si querés ahora también hacemos un paréntesis porque salió ayer un dato, ¿no? Si vienes de enero, mostró una caída muy grande, la caída más grande del 2009, o sea que esa recesión hoy también está pegando en el empleo. Y respecto a la recuperación de los ingresos, es muy difícil que con una inflación tan alta los ingresos recuperen tan rápido. O sea, es probable que veamos una recuperación de la mano de este efecto que sucede siempre, ¿no? Que es que, digamos, los trabajadores miran la inflación del mes anterior o de hace 2 meses y reclaman aumentos del 20-25%. Con una inflación que está bajando al 10 o 15, eso te genera una recuperación del poder de compra. Lo que pasa es que eso tiene un primer efecto fuerte, que seguramente vamos en estos meses, pero después se frena. Así que yo no creo que haya una recuperación tan grande de la actividad. Sin ir más lejos, este año se espera una caída importante, una recuperación el que viene, pero yo creo que con esto que decías vos, en el mejor de los casos va a ser una pipa de Nike, ¿no? Una recuperación un poquito rápida al principio que después se mantiene más suave. Y ahí también hay que ver qué es lo que muchas veces no se plantea en el debate público, qué es lo que sucede en el medio, en ese campo que se da entre las dos patas, si se quiere, de la AB. Porque alguien que está a favor del gobierno te va a decir, bueno, estamos en el mismo lugar, en el mejor de los casos, que hace un año, pero acomodamos los precios relativos, y otros te van a decir, bueno, estamos en el mismo lugar que hace un año, pero la distribución de los recursos es muy distinta y fue muy regresiva. Es decir, el total de la economía vale lo mismo, pero de ese total ahora tiene una porción mucho más alta la empresa y una porción mucho más baja el asalariado. Son dos visiones no necesariamente opuestas, pueden ser complementarias. También depende ahí dónde se pone más énfasis, si en ordenar una cosa o en privilegiar el bienestar de la sociedad, pero ¿qué está pasando ahí en ese interregno? ¿Que está el gobierno efectivamente consiguiendo ordenar la macroeconomía, que se supone que es la tarea que se impuso y por la cual se está pagando el costo de esta gran caída que no sabemos cuánto va a tardar salir? Bueno, esa yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Como te decía, me parece que ahí vos tenés el elemento fundamental que es ver si existe este piso, ¿no? Y cuándo se llega, este piso social, y que esta es la recuperación. Paradójicamente, la recuperación de la actividad que vos necesitás y de los salarios es lo que también te pone tensión en, digamos, la solución del problema. Porque vos necesitas sí o sí dólares y sin esos dólares no vas a poder lograr esa recuperación. Y ahí te digo qué pasa con el sector exportador. Y una cosa interesante que vos decías, que hay que marcar y que no se charla demasiado, es esto, ¿no? De que el programa económico que está aplicando Milei, sin dudas, es regresivo, ¿no? Regresivo en el sentido de que hubo una transferencia muy grande de recursos desde los trabajadores hacia las empresas y a los exportadores, ¿no? Porque siempre que vos tenés una devaluación tan grande del tipo de cambio, eso se provoca de una manera drástica. Ahora la pregunta es, bueno, si hay una recuperación y la torta empieza a incrementarse, ¿eso se va a distribuir de una manera más equitativa o vamos a seguir de la misma manera? Bueno, eso creo que todavía no está claro. Y en términos, macro, ¿se está ordenando? Todos esos desequilibrios que desde 2011, 2012 se viene insistiendo con que hay que acomodar para que la economía ande, que es algo de lo que se habló durante el segundo gobierno de Cristina, durante todo el gobierno de Macri, lo habló Guzmán, lo habló Massa, aunque lo difería por cuestiones electorales, y lo habla este gobierno. ¿Se está haciendo ese trabajo sucio o no en el medio de todo este quilombo? A ver, yo creo que sí, pero que el gobierno lo anuncia, ¿no?, de una manera con bombos y platillos mucho más exagerada de lo que cuando uno mira los números realmente es. Como te decía, hay un ajuste fiscal muy fuerte que para el gobierno es un logro porque está mostrando un superávit financiero. Es cierto, lo que pasa es que vos eso no lo hiciste de una manera, entre comillas, genuina, sino que lo que hiciste fue licuar jubilaciones, fundamentalmente. Todo lo que es el ajuste de las tarifas, recién lo empezamos a ver ahora.
eso te va a pegar en los precios de abril, y todavía no, digamos, no viste eso en el resultado fiscal. Tenemos un cepo, o sea, el gobierno... Acá hay una cuestión que también creo que es importante, ¿no? En el discurso del gobierno fue cambiando un poco. Al principio el objetivo principal era salir para el segundo semestre del cepo, y ahora el objetivo principal es la inflación. Entonces, el principal desequilibrio que vos hoy tenés está en el mercado cambiario. Los importadores no pueden acceder a las importaciones, los exportadores exportan una parte al oficial, otra parte al financiero. Tenés el tema de la deuda. La deuda, digamos, con los privados aumentó. Entonces, todo eso creo que, digamos, es un maquillaje para lograr esos objetivos que están mostrando que están funcionando, pero cuando vos haces zoom en esas variables, creo que tenés un montón de problemas que todavía no estás ni cerca de resolver. Bien. Decíamos al principio de la charla que le dedicaste el último número de tu newsletter a la discusión sobre las elites en la Argentina, y recién veíamos... cuando estábamos terminando el pase, vos estabas entrando, y recordábamos una charla que tuviste, un debate en Twitter con Ari Lijalán sobre el tema de la concentración de la economía, que es parte de ese debate sobre, bueno, si la culpa de que la Argentina esté tan mal es de que tiene malas elites o no, y cuánto de la proporción de ese peso se llevan. Vos tenés una postura que me parece, antes que nada, sumamente original, que no había visto antes, no había leído antes, y que después, en todo caso, puede servir como punta para discutir o no algunos temas, pero me gustaría escucharle y que la escuche la audiencia. Bueno, sí, no, se discutió mucho estas últimas semanas esta idea, ¿no? Del rol que tienen las élites en la economía argentina y puntualmente, ¿no? en este estancamiento que tenemos hace más de 10 años y del tema de la inflación. Y ahí el primer punto, digamos, o lo que a mí me gustaría matizar es esta idea de pensar son los principales culpables, ¿no? O sea, son parte del problema, sin ninguna duda. O sea, si vos tenés una élite, que es por definición un grupo que debería liderar el proceso económico y tu economía no funciona, está claro que son parte del problema. Pero si uno piensa que solamente son la causa y que ahí debería el gobierno apuntar todos los cañones, me parece que, dado los recursos que tienen, las herramientas que tienen para corregir esos problemas, creo que es errar el diagnóstico. ¿Qué digo con esto? Lo que yo digo es, mirá, cuando uno analiza el proceso de estos últimos años, ¿no? El rol de las élites, como te decía, ninguna duda, son parte del problema. Pero me parece que si uno trata de discutir por qué hacen lo que hacen, ¿no? Dos cosas fundamentales. No hay dudas de que la élite argentina invierte poco. La tasa de inversión de Argentina es baja en términos mundiales, es baja en términos latinoamericanos, y además ahorran mucho en dólares. O sea, no solo eso, sino que además esa plata, esos dólares, los sacan fuera del sistema local, con lo cual tampoco pueden ser utilizados por el sistema financiero. ¿Son dos problemas que digamos, son parte de la causa? Y sí, porque estamos diciendo que faltan dólares en la economía. Entonces, hay un PBI afuera. Lo que estos tipos hacen es, parte de la rentabilidad que obtienen, se la llevan afuera y eso extrae recursos. Además, genera un poco valor agregado. Todo eso es cierto. Ahora, la pregunta es ¿por qué pasa eso? Y cuando yo me hago esa pregunta, yo digo, mirá, no sé, vos, yo, preguntemos a cualquier persona, ¿no? ¿Cómo ahorra? Te va a decir, mira, yo sí puedo ahorrar en dólares. ¿Y por qué? Y bueno, porque viví todas las crisis que tuvimos, porque si ahorro en pesos pierdo plata, porque se viene una devaluación, porque el corralito, porque el plan Monex. Y la empresa hace lo mismo. O sea, el razonamiento de la empresa es, la única diferencia es que por el nivel de sofisticación que tiene financiera, en lugar de hacerlo en el colchón, ¿no? Lo que hace es, la saca afuera a diferentes países, que después puede ser o no evasión. Y te agrego igual otra diferencia, que es que el pequeño ahorrista, cuando junta 100, 500, 1000, 5000 dólares en el colchón, no se vuelve causa de ese mismo problema, no termina volviéndose una profecía autocumplida. Es decir, los grandes empresarios, hablemos de los Roca, de los Ernequian y demás, dicen, yo saco mis dólares afuera porque sé que cada 10 años acá va a haber una gran devaluación que va a barrer con el valor de todo lo que yo hundo en la Argentina y entonces tengo que cuidarme. Pero a la vez, que empresas que tienen una plusvalía muy grande, a veces niveles de rentabilidad absolutamente ajenos a lo de cualquier empresa grande de otro país similar a Argentina, toda esa rentabilidad extra que saca, la saca afuera, terminan causando ese cuello de botella que genera la devaluación que les hace decir, vieron, yo tenía razón, había que sacar la plata afuera. Totalmente.
Ese, digamos, ¿Y cómo se rompe bueno, ahí está, ¿no? Digo, ese encadenamiento? Lo explicaste perfecto, ¿no? Yo creo que vos tenés ahí, es eso, ¿no? Un círculo vicioso donde es muy difícil, ¿no? Porque uno si quiere puede agarrar cualquiera de esos eslabones de ese círculo vicioso y decir, acá está el problema. Sí. El tema cuál es, si vos elegís equivocadamente cuál es la causa original, no vas a solucionar el problema. Vos hacés la metáfora con ir a jugar a la altura en Bolivia, ¿no? Claro. No, ahí es una cuestión que esta, ¿no? De decir, no, mirá, el sistema capitalista está hecho para que las empresas ganen más, para que los trabajadores pierdan. Yo digo, es cierto, no hay ninguna duda, pero bueno, lamentablemente son las reglas de juego que nos tocan. O sea, el capitalismo funciona así en todo el mundo y te tocó jugar con eso. Es como yo decía, ¿no? Vos vas a jugar contra Bolivia, perdés en la altura y decís, no, perdimos por la altura. No, pará, vos perdiste porque planteaste mal el equipo, porque no elegiste bien la táctica. ¿Podés quejarte de la altura? Bueno, ¿querés cambiar eso? Bueno, tenés que ir a la FIFA, ¿no? Hacer un montón de cosas, juntarte con otros países. Vas a tardar 10 años y en el medio vas a seguir perdiendo si no cambias las cosas que realmente... sí podés cambiar. Que sí podés cambiar y que creo que realmente son la causa fundamental del problema. En el caso argentino, volviendo a lo que te decía, digamos, las empresas, las élites, invierten poco, ahorran y extraen recursos en dólares. La pregunta es ¿por qué? Bueno, yo creo que es justamente por todo esto, ¿no? Por la elevada volatilidad, las recurrentes devaluaciones que tuviste, la inflación alta. Y a mí me parece que si me tengo que poner a elegir, ¿no? ¿Cuál es la causa y la consecuencia de eso? Yo creo que el problema, esto también como macroeconomista, si le preguntás a un abogado te va a decir que el problema es la Constitución, un sociólogo que es la grieta. Yo como economista digo que para mí el problema es macro, el problema es la cuestión fiscal, la cuestión monetaria, la falta de dólares. O sea que si vos no corregís esos problemas, no vas a estabilizar la economía. Si no estabilizás la economía, no lográs convencer a esos tipos de que dejen la plata en la Argentina. Y fíjate que si en algún momento logramos hacer esto, ese círculo vicioso pasa a ser un círculo virtuoso. Y ahí, en 10 años nos podemos ver y me vas a decir, che, viste, al final las elites funciona esto y son un hogar que igual. Y ahí te decís, ¿sabés qué? Tenía razón. Tenía razón porque digo, a pesar de que hay estabilidad y todo, los tipos siguen sin invertir y fugándola. El tema ahí también es si no se da un poco lo del meme del tipo que está andando en bicicleta y se pone el palito en la rueda. Y no solamente en las decisiones económicas, que yo entiendo que un empresario mira los números de su empresa, mira los balances y ahí decide, bueno, mi plata está más segura acá o allá, sino también las decisiones políticas. Son elites que muchas veces terminan jugando en contra de gobiernos que vienen a estabilizar y a favor de gobiernos que vienen a hacer volar todo por el aire con un discurso que quizás les suena más dulce a sus oídos, pero que en el fondo, digo, es la famosa autocrítica de Cristina diciendo, los empresarios nunca ganaron tanto como durante mi gobierno y sin embargo terminaron haciendo campaña por Macri. Ahí hay otra cuestión que entiendo que excede tu ámbito de estudio, pero que quiero preguntarte si lo tenés en cuenta como una variable cuando haces modelos o cuando pensás el tema. Bueno, es que ahí creo que hay una parte del problema, digamos, fundamentalmente de cómo lo pienso yo, no desde el punto de vista del peronismo, que si vos tenés como idea que las empresas, el problema, que son todas malas, son todas fugadoras, son todas garcas, bueno, la manera en la cual terminás haciendo la política económica es solamente regularlas, ¿no? Tratar de que no evadan. Y el problema ahí es que obviamente la empresa también tiene ideología. Sí, claro. O sea, digamos, los tipos que están atrás también piensan. Y puede ser que ganen plata, pero quizás puede ser que le moleste mucho que los regulen. O que quizás por esas regulaciones o sus impuestos los tipos no puedan ganar o producir lo que sean. Digo, no lo tengo claro. Sí. Lo que digo es que no es solamente ganar plata para una empresa, eso lo tengo clarísimo, también hay ideología y a veces uno puede decir, che, prefiero ganar menos, pero que no me rompan las pelotas, o que tener impuestos más bajos, o que los laburantes no me pidan paritaria, digamos, de 5 puntos por encima de la inflación. O sea, todo eso creo que también tiene que ver. Porque no es solo el bolsillo, ¿no? Lo que ellos toman en cuenta. No, obviamente, y más en esta época donde en las redes sociales los empresarios encuentran un lugar donde interactuar directamente o bajar directamente su línea, y está la figura de Elon Musk también, que pareciera ser el modelo para algunos empresarios argentinos por esta cosa de usar las redes de forma picante, pero yo veo las peleas con Mercado Libre o con todos los unicornios. Y yo no puedo dejar de acordarme que el primer edificio grande de Globant lo inauguró Cristina. Claro. O que la primera ley de economía del conocimiento se aprobó durante el kirchnerismo. Es decir, también hay una cuestión de agarrarse, tanto las empresas como los políticos. Una cosa es la que dicen y otra es la que hacen. Y hay veces que creo que se pelean más por lo que dicen y no se fijan tanto en lo que hacen, unos y otros. Y ahí también creo que hay un problema del vínculo de las élites argentinas con el Estado Nacional. Totalmente, totalmente. Por eso digo
que estas cuestiones, estas discusiones para mí terminan siendo relevantes porque el día de mañana, cuando el gobierno viene o el gobierno de turno que sea, yo creo que vos tenés que tratar de sentarte y discutir. O sea, si vos ya vas a arrancar peleándote con el empresariado, es difícil que las cosas salgan bien. O sea, después, digamos, vos podés, no sé, vos podés, digamos, regularlos, estarles encima, exigirles todo, pero, digamos, en un cierto ámbito que vos digas, vamos los dos para el mismo lado, porque si no se hace muy difícil. Claro, no plantearlo como un antagonismo, sino... Exacto. A ver, lo mismo que a veces pasa con el campo, ¿no? Esta discusión de decir, no te podés pelear con el principal sector generador de divisas de tu economía. Porque después, por más que le dé los beneficios que le puedas dar, bueno, está el componente ideológico y donde puedan retasear liquidación de dólares, te lo van a hacer. Sí, claro, está claro. Como también se lo termina retaseando a la larga a los que están de acuerdo. A Macri le pasó, claro. Y Milei está, por ahora, no le pasó, pero tan nervioso mirando los números, bueno, digamos, porque, dándole F5 al Excel. Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? El bolsillo al final del día también pesa. Sí, y si claro. los tipos no les cierra y dicen, bueno, este es un gobierno que debería darme más beneficios, y van a reclamar. Claro. Y te hago una última, ahora saliendo quizás un poco del pasado y mirando hacia adelante, porque me parece que las discusiones que tiene que darse ahora, sobre todo el espacio político que no se siente representado por lo que está pasando y que quiere algo distinto para el país, más allá de las diferencias, es hacia adelante que ofrecer. Porque claramente llegamos a esto porque había un descontento con una sucesión de distintas ofertas que no pudieron resolver el problema. No es que estaban enojados con uno y fueron por el otro. Estaban enojados con uno, fueron por el otro, no se los respondió, fueron por una tercera versión que tampoco se lo pudo responder y vinieron a esto, lo cual también aumenta el riesgo de que si por alguna carambola terminás volviendo al poder y no podés resolverlo, lo que venga después sea todavía peor. ¿Por dónde viene, ahora que se está discutiendo tanto en el peronismo, de actualización doctrinaria, de demandas modernas y demás, desde el punto de vista macroeconómico, ¿por dónde viene lo que puede ofrecerle el peronismo a la sociedad argentina que sea distinto a esto, pero también distinto a lo que ya, con sus mejores o peores resultados, evidentemente la sociedad no quiere más? Bueno, primero ahí, esto que decías vos, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya ganado Milei no nace de un repollo. Vos tenés 12 años de una economía estancada, que no genera incrementos de la torta, que la población está cada vez peor, con inflación cada vez más alta, y bueno, un poco como decís vos, ¿no? En criollo la gente se hartó. Y creo que ahí, digamos, yo pensando en la macroeconomía de qué es lo que debería o cómo debería pensarlo el peronismo, creo que hay una cuestión que hoy me parece que está bastante más clara, ¿no? Uno cuando lee el último documento de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Las últimas hojas, creo que ahí se condensa esto, ¿no? La idea de bueno, primero que creo que quedó bien en claro que la inflación es el gran problema que tiene Argentina, ¿no? Que esa inflación es la que después te desestabiliza todo lo otro. Y creo que esa inflación, desde el punto de vista, para mí, del error principal del peronismo es negar la cuestión fiscal, ¿no? O sea, y acá es lo mismo, digo, vos tenés un tipo como Milei que te dice todo el problema fiscal y después tenés un peronismo que te decía el problema no tiene nada que ver con la emisión. Bueno, digo, la respuesta está un poco en el medio, tiene que estar en el medio. Y si vos pensás que es solo fiscal, también te la vas a poner de sombrero. Entonces, la primera cuestión creo que es esa. Hay que dejar bien en claro que vos no podés tener un déficit fiscal elevado por mucho tiempo porque no tenés manera de financiarlo. O sea, vos me decís... Otros países quizás pueden, Argentina no. Claro, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Que también, digo, me pones un gráfico que dice, mirá, fíjate que hay un montón de países que financian o tienen un déficit fiscal relativamente alto. Yo digo, bueno, pero fíjate cómo lo financian. Agarrá países como Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú. Te estoy diciendo países que la mayoría, digamos, tienen niveles de desarrollo menor que Argentina. Y esos países hoy están colocando deuda en su moneda a digamos, 4, 5, 10 años. Si Argentina pudiese hacer eso, vos podés financiar un déficit mucho más alto. Sí, claro. Pero cuando vos lo querés financiar con dinero, en una economía que no quiere pesos y que sabe que lo primero que hace con esos pesos es comprar dólares, bueno, el circuito creo que es bastante evidente, te termina pegando. Paradójicamente, por el tema, digamos, después uno, no decías esto del meme de la bicicleta, vos no decís, che, el problema es que faltan dólares. Ahora, vos después metés un déficit fiscal gigante, lo financiás con pesos, esos pesos van a comprar de dólares, te genera una corrida y decís, no, el problema es que faltan dólares. Bueno, está bien, pero fíjate que una parte de ese problema era fiscal. Yo creo que ahí, y a veces, digamos, digo, no quiero sonar exageradamente fiscalista, yo no soy una persona que digamos, tiene que tener un superávit fiscal. Pero sí, digamos, lo que hizo el peronismo en los últimos años con las cuentas públicas me parece que te obligan a decir, mira, esto tiene que estar más equilibrado.
¿podés gastar más en un momento de crisis como fue la pandemia? Perfecto, pero después tenés que, digamos, equilibrar eso, ¿no? Empieza, no, pero bien las elecciones, que la campaña, bueno, pero digamos, si no, termina pasando esto, termina posponiendo terminás esta haciendo una discusión, devaluación claro, en el medio de la campaña. terminás con una evaluación y me las paso, exactamente. Entonces creo que esa es la primera cuestión. Obviamente adentro tenés el tema de las tarifas, el tema de atrasar precios, ¿no? Tratar de que la inflación baje, atrasando el tipo de cambio, atrasando las tarifas, y todo eso después termina siendo un cóctel explosivo que, de vuelta, generás una olla a presión, que lo que haces es posponer todo eso. Y el problema es que después vos le dejás al gobierno que viene, que si hiciste las cosas mal, va a ser de derecha, que va a hacer esos ajustes de una manera mucho más violenta. Claro, dejás servido. Es lo mismo que pasa con la discusión de la reforma laboral. Exactamente. No, el tema no es reforma laboral sí o no, sino ¿Cómo? si ¿No? no, y hacia en qué sentido. Totalmente. En el sentido de proteger más a los trabajadores y de promover un mejor mercado del trabajo, o en un sentido absolutamente regresivo. Totalmente. Y vos le dejás en bandeja a un gobierno que viene con otras ideas a que haga esos, digamos, ajustes, porque la sociedad, digamos, termina pidiendo eso. Sí. Y lo hace de una manera extrema y terminamos con un mercado laboral o con una economía mucho peor y avalado por la sociedad, ¿no? Que es lo más grave. Bien. Juan, muchísimas gracias por haber venido, por haberte tomado este tiempo y seguramente te volvamos a invitar porque no abundan economistas que se entiendan y que den además una mirada distinta porque seguramente entre nuestra audiencia habrá gente que está de acuerdo con lo que decís, otros que no estarán tan de acuerdo, pero son los debates que tiene que darse todo el sector de este país que quiera un destino distinto para la Argentina. Totalmente. Y ahí eso, ¿no? Me parece que la persona que no esté de acuerdo está buenísimo, hay que sentarse, discutirlo. La próxima armamos meta debate. Siempre mirando los datos, ¿no? Porque a veces pasa que uno se queda con las discusiones ahí discursivas, pero creo que hay datos para que por lo menos lograr puntos en común. Creo que Bien. lo importante acá es eso. Recordémosle a la gente que le interese suscribirse a tu newsletter, que lo encuentra ahí en cenital.com, y ahí cada 2 semanas reciben en sus correos las columnas de Juan Manuel Telechea, explicando cuestiones que son difíciles de entender a veces, que son muy importantes para nuestra vida, y que está bueno entenderlas, porque si no, te aparecen tipos como Esper, tipos como Melconian, te hacen todo el biribiri en la tele y a veces la realidad pasa por otro lado. Gracias, Juan.